No sé si aparece. Ok, ya aparece. Estoy iniciando sesión. Muy bien. Gracias a los dos por aceptar mi entrevista. Acá vengo a explicarles un tema muy interesante del curso de ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Como acá aparece en pantalla, mi nombre es Jorge Mario Rodríguez Bolaños. Mi carnet es 2413320 y la sección en la cual yo pertenezco a este curso es de sección 61. Los entrevistados de esta sesión será Ángela Celeste Morán Soto, es la joven que voy a entrevistar, y Jorge Mario Tejada es la persona adulta que voy a poder entrevistar sobre las siguientes preguntas. Ok, primero para poder entrevistarlos quiero tocar varios puntos. ¿Quién es Jesús y quién es Dios? Realmente aquí existe una relación que tiene sobre Jesús con Dios. Realmente a veces entramos en una confusión sobre Jesús y Dios. También otro punto es que la dificultad de conocer a Dios. También se dice que Jesús es como la revelación de Dios. Las palabras de Jesús realmente es que nos llega a conocer a Dios. La importancia de empezar con Jesús para entrar en relación con Dios. Dios también se considera en un punto de textos que es como Jesús. La importancia y la debilidad y el amor que también él realmente ellos tienen en su relación. Bueno, acá voy a explicar el primer punto. Se dice que para es bien dificultoso realmente que para conocer a Dios es un tema muy complejo, ya que Dios es trascendente y por lo tanto no está en el alcance de la comprensión humana. Pero acá entra este pequeño texto donde Jesús él entra hacia la humanidad para que podamos tener una relación hacia nuestro Padre Celestial y Él pueda, perdonar nuestros pecados, ya que eso fue uno de los motivos y las razones que Jesús vino aquí al mundo. La revelación realmente de cómo se llama, de cómo fue Jesús, es que realmente esto afirma de que Jesús es como, en pocas palabras, lo mejor que pudo haber en este mundo, ya que si él no haya venido acá hacia la tierra, no tuviéramos un propósito. La importancia también de empezar con Jesús también es otro punto, que también dice que se comprende fundamental, es que realmente es que tenemos que ver la vida y la enseñanza y la manifestación que tiene Jesús o sea, con nosotros. También dice, Dios es como Jesús. Según realmente yo leí que algunos textos se afirma que Jesús es Dios esencial. Para reconocer que Dios es Jesús, eso significa que Jesús revela la verdadera naturaleza de Dios. Es decir, que tenemos que entender que Jesús es Dios cuando vino aquí a la tierra y nos vino a dar nuestra enseñanza. También tenemos que saber la importancia y la debilidad del amor. Según esto, es un texto muy profundo, ya que Dios es Jesús y esto significa que Jesús revela verdaderamente su naturaleza, en el cual esto implica que nosotros tenemos que tener la necesidad y la debilidad. Para poder entender y conocer a Dios, tenemos que tener un corazón quebrantado para poder entrar hacia Dios y vea que nosotros estamos buscando un propósito de nuestra vida para poder entrar y conocerlo. Una de las conclusiones realmente finales que tengo de estos puntos es que aquellos se encuentran con Dios, realmente que practican la compasión y la ayuda a los necesitados. Esto quiere decir de que nosotros conocemos a Dios a través de la compasión humana, es decir, ayudamos a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, y entendamos entender que nosotros seguimos las reglas de Dios, como también el perdonar, ya que Jesús dice que Dios es amor, en el cual también debemos de tener una felicidad y entonía en nuestro corazón. Pero acá la entrevista y el enfoque es
que primero que nada le cedo la palabra a Mario Tejada, para que él me pueda responder quién es Dios y quién es Jesús de Nazaret. No sé si puede prender su micrófono, Mario. Sí, buenas noches. Sí, Eh, fíjate que no lo escuchamos. sí tengo activado ya el micrófono. Ok. Sí, podría comenzar con esas dos preguntas, que quién es Dios para usted y quién es Jesús de Nazaret para usted. ¿Qué relación tiene o cómo le han inculcado a usted a través de su vida o cómo la ha conocido? Pues fíjate que el tema es bien amplio, ¿verdad? Pues, vamos a más parte de lo que yo he entendido y de lo que Dios ha tenido en mi corazón. ¿Quién es Dios? Es un tema muy largo, pero Dios para mí es nuestro Padre, es el que nos crió. Con los años, nosotros definitivamente, lo dijiste, es un tema extenso que nosotros a veces no comprendemos cómo llegamos hasta esta edad, ah, o la generación que estamos, ¿verdad? Pero para mí Dios es nuestro Padre, el que creó todo, toda la tierra, ordenó la tierra. Eh, Te voy a poner nada más un ejemplo. Dice en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, Él creó todo, Él creó la tierra primero, ordenó la tierra y después creó al hombre, al ser humano, a su imagen. Entonces, Dios es el creador de todo ser humano, de todo ser vivo en la tierra. Tanto hablamos de humanidad como seres, eh, animales de toda clase, tanto de todos. Dios crió todo, ¿verdad? Entonces, conforme fue pasando el tiempo que Dios empezó a dar vida a la tierra, vino el hombre, vino la mujer. Dios dijo, es bueno que el hombre esté solo. Entonces hizo algo idóneo para el hombre, que es la mujer. Y consecutivamente, ¿verdad? Entonces Dios nos fue mostrando ese amor que tiene para nosotros, pero lamentablemente está escrito en las escrituras sagradas que donde fue el pecado del hombre, tanto del hombre como de la mujer, pecaron. Entonces cambió tal vez mucho las circunstancias que tal vez Dios Padre tenía para nosotros. Entonces caímos en pecado, caímos en pecado. Y así consecutivamente Dios fue poniendo todo. Eh, Te puedo decir que es un tema extenso porque en la Biblia menciona que incluso por el pecado, con eso donde el hombre pecó, cuando se levantó el ángel, el ángel que Dios tenía como príncipe, que ahora es Satanás, el diablo, ¿verdad? Conocemos como el diablo, como Satanás, como el rey de la mentira, se le puede decir, un montón, y consecutivamente, ¿verdad? Entonces, Dios es principalmente nuestro Padre. Acá tenemos un Padre, algunos ya no lo tenemos, pero es un regalo que Dios nos ha dado en esta tierra de tener un papá, de que lo tuvimos, pues, lamentablemente a veces ya no lo tenemos, pero es un regalo que Dios Padre nos dio. Entonces,
El tema es extenso, ¿verdad? Entonces ahí entra la fe, en el creer. Entonces dice la Biblia, la fe es la convicción de lo que no se ve. O sea, uno tiene que tener esa fe, ese amor hacia Dios, ¿verdad? Que tenés que creer en algo que no ves. Entonces, ¿a qué vamos a esto? Dice, en los mandamientos, amarás a un solo Dios. Y el otro mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí estamos demostrando el amor hacia Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos demostrando el amor hacia Dios, ¿verdad? Y consecutivamente, no sé si podré explicar el otro tema que estabas diciendo, de que quién es Jesucristo, porque se relaciona inmediatamente quién es Jesucristo, ¿verdad? Sí, también la siguiente pregunta es, ¿quién es Jesús de Nazaret? O sea, ¿usted cree que tienen una relación o es un ser de uno mismo? Mira, pues, ¿y quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios es una Trinidad, pero es un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesucristo, y Espíritu Santo. Es una Trinidad, pero es un solo Dios. Es un tema extenso que a veces se comprende de una manera, a veces se comprende de otra manera. Va dependiendo de cómo cada quien lleve cada religión, cada religión. Que, un ejemplo, depende cómo llevas tu religión católica, la mormona, la sabática. Hay un montón de religiones, ¿verdad? Pero yo te voy a explicar lo que está en mí a la religión que yo llevo. Entonces, mira, pues, Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando fue el pecado, entonces Dios Padre tuvo ese amor grande y extenso de decir, voy a dar a mi hijo. O sea, Dios concibió aquí en la tierra a María sobrenaturalmente. Fue engendrado en el vientre de una mujer de acá, de esta tierra. Entonces, nació Jesucristo. ¿Para qué vino Jesucristo a esta tierra? ¿Para qué lo mandó Dios Padre? Porque la humanidad ya había pecado desde el huerto del Edén. Entonces, Dios no quiso que nosotros fuéramos condenados en el lago de fuego. Entonces, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nació Jesucristo. Él vino a esta tierra, nació, fue creciendo y lo crucificaron. ¿Qué significa la crucificación de Jesucristo? Ahí pagó él el precio con su sangre de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros ya somos salvos, tanto un creyente como uno que no crea que existe Jesucristo, que existe Dios. Ya Dios perdonó justos y injustos a todo mundo, porque Dios es el Padre de todos. Entonces, pues vino Jesucristo con su sangre derramada. Él pagó nuestros pecados. Todos somos pecadores, pero cuando nosotros hacemos ese cambio de vida, un ejemplo, ¿verdad? Vos estás en el mundo, vos tomás, vos haces muchas maldades, un ejemplo, ¿verdad? Entonces venís y Dios tiene un tiempo establecido en que esa persona
Dios va a tocar su corazón sobrenaturalmente. Es algo inexplicable cómo Dios obra en la vida de uno, pero llega el momento de que Dios obra en tu corazón, ¿verdad? Entonces, vos solo estás reconociendo que existe Dios, reconocer que tenés a Jesús como Padre, a Dios como Padre y a Jesucristo como nuestro Salvador, que es el Hijo de Dios. Y dice la palabra que por medio de Jesucristo todos tenemos el camino como llegar hacia Dios, a regresar de donde venimos, porque nosotros venimos de la de donde existe Dios, del cielo, del más allá. Nosotros algún día Dios nos va a recoger de esta tierra, ¿verdad? Y ahora es algo muy importante, mira. Jesucristo murió, pero él dijo, yo me voy, pero no se van a quedar solos. Entonces, ¿a qué viene esto? Él dejó el Espíritu Santo para que todo ser humano sea guiado por el Espíritu Santo, pero tenemos que tener en cuenta de reconocer a Jesucristo, a Dios Padre como nuestro Padre y a Jesucristo como nuestro Salvador. Tenemos que hacer ese cambio, pero ese cambio solo lo hace Dios con su amor, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra el Espíritu Santo. Por eso hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero es uno solo. Es Ok, algo, es algo que tal vez lo vas a entender eh, con el conocimiento, con los que Dios te va a ir mostrando cada día. Entonces ahí llega uno a entender cómo es la divinidad de Dios, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo está, ponele que yo le pido al Señor en oración, dice que el Espíritu Santo, Él eleva nuestras oraciones para que no haya impedimento, para que llegue a Dios Padre. Entonces, Él, Él está con nosotros todo el tiempo, el Espíritu Santo. Por eso te digo, es una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero se llega a entender hasta que realmente hay un cambio en nosotros, ¿verdad? Y depende cómo lleve cada quien el- el- la doctrina que lleve, ¿verdad? Cada quien. Porque en todas las doctrinas, en la mayoría mencionan a Dios Padre y a Dios Hijo y a Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces depende cómo se quiera llevar, ¿verdad, Jorge Mario? ok, gracias por la palabra, Mario. Entonces ahorita le cedo la palabra a Ángela, ya en el cual ella es la entrevistada de la persona joven para entender quién es Dios y quién es Jesús de Nazaret desde su punto de vista. Buenas noches. Para mí, respondiéndole a su pregunta, ¿quién es Dios? Para mí Dios, el único Rey de Reyes y Señor de Señores en mi creencia, ya que en otras personas pues existen más dioses, cada quien, ¿verdad? Pero Dios es clemente, misericordioso, celoso y amoroso. Claro que también es fuego consumidor para aquellos que no creen. Pero para mí y para aquellos que creen, hay que recordar que Él no nos quiere tibios, de que me refiero a que sí voy a seguir a Dios, pero voy a estar haciendo cosas malas. Él nos quiere con Él o sin Él. Únicamente son dos opciones. Ciertamente Jehová, Dios, Jesús es uno solo. Está en medio de ti como guerrero victorioso,
y Él sostiene tu mano derecha, lo busques o no, pero también deja al necio, aquel que no cree. Y para el que cree sabemos quién es, las ansias de esperarlo cuando Él venga, ¿verdad? En la Biblia se dice y se cuenta cada paso de lo que hay que hacer para acercarnos a Él. Ciertamente no hay persona que lo haga cambiar a uno, persona de carne y hueso, sino teniendo fe y simplemente obedeciendo a los mandamientos, que no son solo 10. Se dice que hay 120 o más. El único libro para toda la gente, el que es muy costoso de entender, es la Biblia. Pero al querer cambiar y tener a Dios en su corazón, hacerlo de corazón, porque no solo vamos a decir por boca quiero cambiar y vamos a seguir siendo igual. Orar de corazón, llorar de corazón y hacer las cosas que a Él le agrada, también están en la Biblia. Tengo entendido que estaban diciendo que Él hizo los cielos, la tierra y todo, es cierto. También hizo al ser humano, el cual en una parte de la Biblia se arrepintió de haberlo hecho. Por eso a los primeros seres humanos los destruyó. Ahora, ¿quién es Jesús de Nazaret? El Mesías, Hijo de Dios, el mismo engendrado en la mujer llamada María, viene de las generaciones que son 14. María fue concebida por el Espíritu Santo, por tanto Jesús en aquel tiempo fue criado y nació en Belén. Mientras fue creciendo, tomó lo que es irse a Nazaret, ya que pues en la Biblia está que dice que el profeta Isaías dio una profecía que esa ciudad iba a ser destruida, ya que nadie obedecía, ¿verdad? Vinieron tinieblas y Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero nadie creyó en él. Él fue crucificado por muchas personas porque Él pagó nuestros pecados. Dio la última gota de su sangre por nosotros. Y bueno, por la gracia de Él, aún no hemos sido consumidos porque Él está a la par de Dios diciendo que nos tenga misericordia. Pero Dios también se cansa, así como lo hizo con las iglesias en el tiempo de la Biblia, Sodoma y Gomorra. Así nos pasará a nosotros. Vienen tiempos difíciles también, ya estamos pasando por eso. Y solo hay que esperar, que hay que recordar que cuando digan paz, vendrá destrucción repentina y es ahí cuando vienen los 7 años de tribulación, 3 años y medio de paz y 3 años y medio donde será la bestia que será adorada, ¿verdad? Y pues ahora en cada quien tiene sus creencias, pero por eso se dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es uno mismo. Gracias. Bueno,
Le agradezco a los dos por participar en esta pequeña entrevista del curso de ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Por último, la última presentación, les doy las gracias y les voy a dejar un pequeño versículo donde dice, Padre, nuestro Padre, nuestro. Gracias por llamarnos a cada uno de nosotros juntos para ser la familia de Dios. Que en la tierra y en el cielo, Señor, seamos uno. Por tu gloria, que seamos uno con Dios y uno con los demás. Como el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre. Esto quiere decir, nos habían dicho, la Trinidad que hay en nuestro Padre Celestial, que hay tres Trinidades, en el cual aquí explica la relación donde hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y en el cual le agradezco por aportarme sus conocimientos de cómo les han inculcado a través de nuestra vida, quién es Jesús y quién es Dios hacia cada una de nuestras vidas. Se lo agradezco, que tengan una feliz noche, en el cual yo me comienzo a despedir para terminar la pequeña entrevista que era eso, conocer las dos preguntas para ver cuál eran las diferencias entre una persona adulta y una persona joven y cómo pensaban quién era Dios. Se lo agradezco y que tengan feliz noche.